Bien, luego de esta primera pausa comercial, seguimos recorriendo este ADN. Recordarán ustedes que la semana anterior estuvimos dialogando con el profesor Alfredo Bertola, quien vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viajamos para encontrarnos con él y hablamos sobre la temática de la discapacidad y la inclusión de este tema en la nueva ley de medios. En esta segunda entrega y última vamos a presentarles sobre esta ley y el artículo 66. En este caso, el profesor Alfredo Bertola nos va a contar cuál es el contenido de este artículo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo vemos. Bueno, y a grandes rasgos, ¿de qué habla este artículo 66 en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Que habla de la obligatoriedad de implementar 3 sistemas. Uno es el subtitulado oculto, o closed caption, que es la nomenclatura internacional, que es un subtítulo en el mismo idioma, es un subtítulo opcional, o sea que va escrito en subtítulo lo que está diciendo la persona en ese momento. La audiodescripción, que es y acá hacemos una pequeña división porque tenemos audiodescripción para personas con discapacidad visual y audiodescripción para personas con discapacidad intelectual. La audiodescripción para personas con discapacidad visual es un relator que narra en tiempo real todo lo que tenga que ver con acciones que no estén reflejados en el diálogo o en el guión. O sea, todo lo que no se dice en lo que sea en una película, una tira, lo que es en pantalla, el locutor relata qué es lo que está pasando. Y la parte de audiodescripción para discapacidad intelectual tiene que ver con un relator que hace digamos entre comillas, una traducción a español simple de lo que se está escuchando. Más que nada está pensado para programas informativos, noticieros, donde a veces el buscar el sinónimo en el hablar hace que sean tan rebuscados los términos que no se puedan entender. Entonces este traductor lo que hace es llevar a esto mismo que se está diciendo a una estructura gramatical simple, a un vocabulario simple para que las personas con discapacidad intelectual puedan entender perfectamente el mensaje. Y por último, el tema de la lengua de señas argentinas. Que bueno, la comunidad de personas con discapacidad auditiva es muy abierta, algunos entienden, o sea, el idioma, la lengua natural de las personas sordas es la lengua de señas. Es así que a través de eso ellos tienen un mayor entendimiento de lo que se está diciendo y por eso la importancia de incorporar también la lengua de señas. ¿Y cuáles son tus expectativas desde lo personal, digo, en el cumplimiento de este artículo a partir de este año 2014, bueno, por supuesto mirando hacia el futuro? Tenemos que hacer un seguimiento más profundo desde el AFCA con respecto a ver cómo se está llevando esto adelante. Es más, tenemos la intención de sondear un poco el tema lo que hablaba recién de la calidad, de ver si esto está sirviendo o no y qué mejoras se pueden hacer. Y básicamente es un tema, yo siempre lo digo, esto es un tema cultural. Digo, hoy por hoy, o sea, la primera vez que la presidenta, cuando dio un discurso en cadena nacional, apareció el cuadradito con la intérprete de lengua de señas argentina, fue un estupor, inclusive salieron chistes en el diario, una serie de cuestiones que como que fue una sorpresa y era la novedad. Hoy por hoy, si aparece la presidenta en cadena nacional y no aparece el cuadradito con la intérprete, la gente se queda como falta algo. Entonces, yo cuando digo que es un tema cultural vamos a llegar al punto en que esto no vamos a estar discutiendo si tiene que ser o no. Va a ser. Primero porque el otro tiene que entender de que estas son barreras reales. Esto no tiene altísimos costos en algunas cuestiones. Y bueno, y si tiene costos, hay que hacerlo, porque esto es una cuestión de derechos.
última nota de este ADN. Y ustedes saben que hace muy poquitos años tenemos una nueva ley de medios en la República Argentina, lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El profesor Alfredo Bértola vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viajamos para poder encontrarnos con él y dialogar sobre esta temática de la discapacidad y la ley de medios. Le consultamos a Bértola sobre la inclusión de la discapacidad en esta ley de medios y él nos respondió lo siguiente. ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? Se venía trabajando desde hace muchos años el tema de accesibilidad en lo que tiene que ver en medios, sobre todo con grandes esfuerzos de la sociedad civil, con además una no buena investigación con respecto a lo que es barreras en comunicación. Esto es una cosa que inclusive la convención y la ley le ha dado un vuelo bastante importante, porque bueno, hasta de hace un tiempo esta parte, cuando uno hablaba de barreras en accesibilidad, lo primero que pensaba era en una rampa nada más, ¿no? Pero existen otras barreras que son tan importantes como e impiden tanto como una no rampa en algún lugar. Y una de las cuestiones son las barreras en comunicación. Es así que bueno, empezamos a ver toda esta situación, empezamos a ver y empezar a investigar sobre el tema de audiodescripción para personas con discapacidad visual y comenzamos a pensar lo que tendría que ser un artículo dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que trate de ser lo más amplia posible para cubrir todos los huecos con respecto a barreras en comunicación. Lo trabajamos mucho, lo estudiamos mucho hasta que bueno, quedó un borrador del artículo 66. La idea era después, como fue con toda la ley, todos sus artículos, discutirlo en distintos plenarios y por todo el país, con lo cual bueno, quedó al final redactado como está hoy en la ley. Siempre digo, ¿no?, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que nace con la idea de respeto y atención a la diversidad, no solamente por el tema de discapacidad, sino por todos los demás grupos vulnerados en la sociedad. También una cuestión que a mí me enorgullece como ciudadano, como argentino, que digo, es la primer ley de gran peso y de la magnitud como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que incorpora a las personas con discapacidad como un ciudadano más. O sea, hay en legislación en la Argentina hay mucha específica para el colectivo, pero esta es una ley que atañe a todos y dentro de ese todos están las personas con discapacidad. Esto ya le da una forma y una característica diferente. ¿Cuáles son las características del grupo de trabajo que conformó este artículo 66 en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y básicamente mucha consulta con personas con discapacidad, ya sea auditiva, visual, intelectual, ver cuáles son las necesidades, qué avances había, pruebas y no pruebas, bueno, por supuesto abogados que estaban muy embebidos de todo el tema de cómo armar un artículo, de cómo hacer que ese artículo después tuviera un buen funcionamiento. Inclusive armando el artículo ya empezamos a prever el tema de la reglamentación, o sea, porque era complicado mandar un artículo de decir todos queríamos que salga un artículo que al otro día todo el mundo implementara los tres sistemas de accesibilidad, pero también eso era imposible, con lo cual bueno, se vio después en el momento y después en la reglamentación hacer una cuestión gradual con distintos tiempos según los canales que tenían que emitirlo, y bueno, y así trabajando más lo que se aportó desde la sociedad civil en los distintos foros, es como que ahí quedó medio cerrado el tema y quedó el artículo 66.